Cuéntanos, Betania, ¿qué clase de pensamientos venían a tu vida cuando caminabas, salías para la calle o en tu casa o te acostabas a dormir? Bueno, se me venían pensamientos así como suicídate, mátate, ¿para qué vas a seguir viviendo? También se me venían pensamientos así como que estás loca, mira, te estás volviendo loca, que ya no sé qué, ya no sirves para nada, ya perdiste, ya Dios está lejos de ti y multitudes de cosas. Bueno, a partir de todas esas cosas que suceden en tu vida, conociste a unas personas que tú pensabas que iban a administrar cosas buenas en tu vida y a la final lo que traían fue cosas malas y que traían consecuencias a tu vida, muchos problemas y todo eso. Cuéntanos de esas personas que tú conociste. Bueno, conocí una persona por medio de otro hermano que lo conocí en Santa Teresa y de allí empecé a entablar una amistad con él. Él me contó que el Señor lo había sacado de la locura, porque él estuvo por mucho tiempo por las calles y eso, pero Dios lo sanó, pues. A raíz de eso, él empezó a ministrar, me venía a mi casa. Yo decía, Señor, ¿será que...? Porque yo había tenido un sueño antes, que mi sanidad venía de parte de Dios por medio de ese hombre. Y resulta que él vino para acá, me hicieron liberación, me sacaron como 20 o 30 demonios de mi vida. Eh, Cada día me sentía peor, él volvió otra vez nuevamente a hacerme liberación y otra vez me sentía mal, vomitaba sangre, tenía muchos moretones en todas las piernas. Era algo sorprendente porque yo decía, si en mí mora el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que yo esté tan endemoniada así como estaba? A raíz de eso, después de allí, no dormía, me paraba en la madrugada, andaba como loca en la platabanda, ahí eran las 3 de la madrugada y yo decía, bueno, pero ¿cuándo el Señor me va a liberar de esto? Señor, ¿cuándo me vas a libertar? Después de otro tiempo que pasó y eso, yo pensaba que Él me ayudaba porque Él también sufría de lo mismo que yo, de la ansiedad, de temor a salir a la calle, del temor de predicar la palabra, y resulta que no. Él me llamaba por teléfono y llegó un momento que me llegó a decir que si yo había tenido relaciones sexuales, que si yo había tenido sexo, diferentes tipos de sexo. Y yo le decía que no, porque yo soy una mujer apartada para Dios y guardada para el Señor, pues. Y entonces después ya empezó a decirme cosas que me empezó a decir que andaba en masturbación. Y entonces imagínense, yo que estaba mal por esos tiempos, me sentía perturbada y todo eso, y yo que pierdo a ese amigo que yo lo consideraba amigo, un gran varón de Dios, una persona diferente, me sentí súper peor más aún. Y bueno, tuve que abandonar mi amistad con él y pude entender que se me venían también esos pensamientos y estaba tenía tantos demonios en mí, era porque él también me ministraba. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que se cuiden de la imposición de manos. No todo aquel que se llama Señor, Señor, dice llamar Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que discernir qué persona nos va a montar la mano, qué persona es verdaderamente de Dios. Y bueno, a pesar de todas esas cosas, cuando esa persona, tú decidiste que se apartaran de tu vida, que no venían de Dios, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida durante ese tiempo cuando te apartaste de esa persona? Bueno, el Señor cada día me revelaba y me mostraba las personas que no me convenían. La persona del novio que yo le nombré en el otro video anteriormente, me abandonó completamente, me ignoraba, no me mandó más mensajes, eso hacía que me angustiara más, que no quería estar conmigo. Y yo le había comentado lo que yo estaba padeciendo, que era la ansiedad, y esa persona se alejó de mí, no me ayudó en nada, me dejó completamente sola.
Y aparte de eso, me demostró otra cosa con el hermano que andaba en masturbación, que el que yo consideraba mi amigo. Y no solamente eso, sino que también me mandaban mensajes de unos teléfonos que yo ni siquiera sabía quién era, proponiéndome cosas como que vamos a tener relaciones, que te quiero comer completica. Ustedes se podrán imaginar, venían cosas una tras de otra. Si yo me sentía atormentada, imagínense cómo me sentía yo más con ese poco de personas que me decían cosas horribles y todo, más el enemigo que me tenía perturbada, que me decía, mira, estás sola, nadie te quiere. Me sentí completamente sola porque muchas veces cuando estamos en la prueba nos sentimos solos, pues como que si todo el mundo nos dejara solos, pues. Pero mi amigo Ali estuvo allí apoyándome en todo momento, lo veía casi todos los días, me daba palabra de Dios y todo eso, pero aún así me sentía sola. Bueno, a pesar de que te sentías sola, todo eso, cuando ocurrieron esas cosas en tu vida, tú tenías sueños, dificultades en tu vida. ¿Qué clase de sueños tenías tú cuando todas esas personas se acercaron de ti? Wow, tenía sueños perturbadores, sueños con mi vida anterior, porque en el mundo, cuando yo era mundana, estuve en el mundo de la santería y era como que si todos esos demonios se devolvieron. Un día me recuerdo yo que estaba acostada en mi cama y se me presentó la india María Leonza, toda desnuda, con el cabello de lado, me veía y entonces yo cuando la vi, ella me pelaba los dientes. Y no solamente eso, aparte de eso, yo medio me quedaba dormida y sentía que me movían la cama. También soñé con mi exnovio, que yo tenía una herida en la pierna y él me levantaba la carne y entonces adentro de mi carne había pus y yo lo veía él con vendas así como en los pies. Y yo no entendía el sueño, yo decía, no, vale, ese sueño no creo que sea malo, no creo, pues. Pero mi amigo Ali me estuvo explicando un poco más sobre ese sueño, me decía que como yo había vuelto con él y todo eso, se me levantó la carne, él me levantó la carne y me trajo enfermedad a mi vida. Yo tuve que incomunicarme completamente con esa persona, no dejé todo atrás, pues, dejé el que era mi novio, dejé todo, pues el muchacho automáticamente me terminó y broma y le decía a la mamá que yo no le respondía a los mensajes, cosa que era mentira, porque nunca me llegaron ningún mensaje, era como algo así como que si me estuviera volviendo más loca. Imagínate, si yo estaba mal con con esas cosas que me decía su mamá, más mal me sentía. Bueno, de ese sueño trajo enfermedades a tu vida, trajo muchas circunstancias. ¿Cómo hacías tú para controlar esa ansiedad, esa enfermedad que tenías en tu vida? Bueno, primeramente leyendo siempre la palabra, siempre cubriéndome con la armadura de Dios, porque acuérdense que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Y todas estas cosas que nos pasan, pues todas estas enfermedades de la ansiedad y todo esto requiere de mucha espiritual, o sea, leer mucho la palabra, estar completamente santificado en Dios. Este libro también me ayudó mucho, se llama LBS, Liberación, Bendición y Sanidad. No solamente el libro, hubo otras informaciones que me trajo mi hermano Ali, que me ayudaron mucho también. Aparte de eso, mucha oración, ayunar por lo menos lunes, miércoles y viernes, por lo menos 3 veces a la semana. Y no solamente eso, Buscar a Dios. Buscar a Dios en todo momento, exactamente. Porque como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te llegará por añadidura. Yo me desesperaba por mi sanidad porque no es fácil ustedes saliendo a la calle. Por eso es que entiendo a aquellas personas que sufren de ansiedad. No es fácil tener que salir a la calle y sentirse perturbada. No es fácil perder el gozo de Dios y la paz de Dios en nuestras vidas.
no es fácil pasar por todas estas dificultades y estos tormentos que yo pasé. Bueno, Betania, ¿cómo hacías tú cuando salías para la calle, cuando te pegaban esas cosas? ¿Qué sentías verdaderamente que no te dejaba hacer? Oye, lo que sentía era mucha perturbación y mucho tormento en mi vida. Y malos pensamientos. Mucho miedo, no te pegaba como miedo, Sí. de hacer las cosas como que si alguien me va a venir a matar, Sí. alguien como que me va a venir a secuestrar, me va a suceder algo, pues, y no puedo caminar, como que siento que me voy a desmayar, pues. Sí. Bueno, ¿no te ocurrían esas cosas así? Sí, incluso un día un hermano me dice para ir a predicar a Caracas. Yo fui con mi hermano y eso, y yo iba montada en el metro y sentía como mucho tormento, mucha perturbación, quería irme para mi casa, sentía que no tenía que estar allá, que porque había ido a ese lugar, y muchas cosas así, pero sí me pasaron, perdón, en muchos momentos. Y a pesar de esas cosas, ¿qué fue lo que te ayudó, te motivó a avanzar, todo eso? Primeramente, bueno, mi amigo Ali me ayudó mucho, le doy gracias a Dios por él, y bueno, Dios fue el que me ayudó, pues, o sea, siempre ayunaba, oraba, siempre de noche leía la palabra, pedí perdón a aquellas personas que había herido, había ofendido, tuve que cerrarle puertas al enemigo. Eso es muy importante, que cerramos las puertas al enemigo, porque a raíz de abrirle las puertas al enemigo es que él viene hacia nosotros, y muchas veces venían pensamientos también blasfemos en contra de Dios, y miles de cosas, pues. Bueno, a partir de estas cosas, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es eso que fue lo que ocurrió en tu vida? La ansiedad es una enfermedad que viene del alma, es una enfermedad, a pesar de que yo estuve en psicólogos y me mandaron diferentes tipos de medicamentos y eso, sentía que ellos no eran los que me iban a sanar a mí, sentía siempre de parte del Señor que era el Señor que me iba a sanar, no era ningún psicólogo, ni siquiera mis mismos pastores. La sanidad viene siempre de Dios. Y bueno, a pesar de esto, ¿qué le dirías a aquellas personas que han causado una enfermedad, que si ansiedad, cualquier enfermedad, pues, que si un psicólogo lo podrá ayudar? ¿Cuál es esa persona que podrá ayudar a esa persona enferma? Cristo, y teniendo fe siempre. Dice la palabra que si tuviera fe como un granito de mostaza, Él haría toda la sanidad, pues. Siempre hay que tener la plena certeza de que Él nos va a sanar. Pues bueno, de todo, ¿cuánto tiempo duraste para que tu vida fuera a ser sana y esa enfermedad se fuera de tu vida? 2 meses. 2 meses duraste. Y en esos 2 meses, en el transcurso del tiempo, ¿no te venía así como pensamiento, nada de eso? Sí, todos los días de mi vida, pensamientos negativos. Incluso hasta mi misma psicóloga me decía, tú tienes que cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pero yo no encontraba salida de nada. Yo decía, ¿cómo yo hago eso? Y empecé a leer y leía mucho, buscaba mucha información. Si antes no leí, imagínense ahorita, cómo leí bastante, leí mucha información. Y cada vez que el enemigo me quería poner cosas a mi mente, diciéndome que Betania, se apagó. Mira, ¿no? Tercera dimensión, por favor.